Pensé que se trataba de cuadritos. El menú de hoy son unos cómics, unas historietas, en realidad. Vamos a hablar de historieta argentina. Les quiero hablar de historietas que han sido publicadas en Argentina este año y que sean de producción nacional, exceptuando con la que voy a empezar, la primera de ellas, que es uruguaya. Así que bueno, un repaso por las historietas que más me han gustado en lo que va del año, que casi termina. Es gracioso porque quiero hacer esto desde hace un montón de meses y ya se termina el año. Pero bueno, no han salido tantas historietas este año en general porque bueno, sabemos que hay una crisis muy grande y eso afecta también el medio gráfico, y las revistas y la edición de libros, aunque sea sobre todo autogestivos, que gran parte de la producción de historietas es autogestiva. Pero bueno, las grandes editoriales han estado sacando cosas, las grandes dentro de lo que es Argentina, Hotel de las Ideas, Barro, bueno, las editoriales más conocidas, Material Mensajero. Bueno, han sacado varias cosas y quería recomendar las cosas que más me han gustado de historieta de lo que va del año, o de lo que yo he alcanzado a leer. Vamos a empezar con esta historieta uruguaya que se llama Q, de Santiago Musetti, que fue publicada en la Argentina de todas maneras, por Historieteca. Están haciendo una colección de historietas uruguayas. Bueno, Q es una historieta sobre Horacio Quiroga, ¿sí? Que Horacio Quiroga, bueno, ya lo hemos leído en la escuela, lo conocemos, no solamente un maestro fue un gran cuentista, pionero de muchos géneros de cuentos, principalmente lo que fue, lo que decimos ahora, historia de terror, con mucha base cuentística de Edgar Allan Poe. Bueno, eh, también hizo otras cosas como ciencia ficción y demás, pero es también sobre todo muy conocido por lo trágico que fue su vida. Y esa vida tan trágica está plasmada en esta historieta, que es una historieta que cuenta su historia, pero cuenta en realidad no su vida, sino un hecho específico, histórico, que fue cuando fue junto a Leopoldo Lugones, otro escritor, otro escritor del principio del siglo XX, de los más canónicos, el escritor nacional, que incluso hasta hay una efeméride dedicada a él. Es cuando fueron Lugones y Horacio Quiroga a las ruinas de las misiones jesuíticas en Misiones. Ese evento fue muy importante para la vida de Quiroga porque básicamente ahí es cuando se termina quedando en la selva después de eso, a vivir, y donde, bueno, antes y después de eso va a vivir todo tipo de tragedias. Y básicamente lo que es esta historia es una historia de ellos dos. O sea, Lugones lo lleva, eran súper amigos en esa época. eh, lo lleva a hacer, digamos, Quiroga era fotógrafo, entonces tiene la mejor tecnología hasta el momento para poder fotografiar. Entonces lo lleva a él a la selva para hacer esa expedición. Y en ese viaje, Quiroga empieza a tener alucinaciones, empieza a tener recuerdos y se despierta en la selva muchos de los traumas que ha vivido. Si no saben, hay un montón de tragedias que se puede mencionar. El padre se murió en un accidente de casa. Eh, el padrastro se suicidó y él lo vio en el momento en el que se estaba suicidando, entró en la habitación cuando se pegó el Tranquilo, escopetazo en la boca. tranquilo. Eh, Le pasa a todo Sus el dos mundo. hermanos se murieron de fiebre. Después, la que aparece en esta historia es que cuando estaba ayudando a uno de sus mejores amigos, digamos, estaba ayudándolo para batirse a duelo, ¿sí? Cosas que pasaban entre las élites al principio del siglo XX, para batirse a duelo.
ayudó a prepararle el arma a su amigo y falló y terminó matando a su amigo. Dale, qué mal orto que vas a tener, hermano, no lo puedo creer. Mucho mal orto, y bueno, básicamente eso lo dejó traumado y le hizo que hiciera esos grandes cuentos que tantos nos han traumado, pero también, bueno, esta historieta lo que hace es explorar cómo todo eso le afectaba la psiquis, y es como una historia, hasta se podría decir, con elementos como de terror. Básicamente es Quiroga en la selva, sufriendo alucinaciones, viendo cómo se le aparecen como fantasmas de la depresión, que después va a derivar a que él mismo se suicide, básicamente. Y bueno, todo eso está en esta historieta, que está súper buena, súper interesante. El estilo es muy sencillo, el estilo de dibujo, con manchas blancas y negras, personajes que están bien claros, con rasgos muy característicos, muy simples, pero cuando tiene que hacer fondos bien detallados y con mucha profundidad y con un montón de elementos, lo hace también muy bien Musetti, la verdad, un gran artista. Les recomiendo si pueden leerlo, porque la verdad que está súper bueno y retrata muy bien ese periodo también, y esa relación entre esos dos autores en esa época en la que estaba esta cuestión del progreso y de que había que ir a investigar las ruinas. Tiene como una cosa al principio como de historieta, como de aventuras, que también está bueno, está interesante. Bueno, esa es la primera, que es uruguaya, no es argentina. Después les quiero recomendar otra que se llama Dios y el Diablo en São José das Mortes. Es en portugués, no sé cómo pronunciar, no voy a ni intentar pronunciarlo en portugués. São José Río das Mortes, de Rodolfo Santullo y Germán Genga. Es una historia que está ambientada en la década del 40 en un pequeño pueblito de Brasil. La historia es que muere el alcalde, queda el puesto vacío y hay dos candidatos fuertes para ese puesto. Uno es como respetable, digamos, un político de carrera, y el otro es un mafioso súper poderoso y súper conocido. Y hay una bruja en el medio, que estos dos candidatos están ahí utilizando para manipular las elecciones. Entonces es una historieta como de realismo mágico, porque aparece aquí a la figura de la bruja dando vueltas, la figura de la muerte, y hay una cuestión ahí, lucha entre la vida y la muerte, Dios y el diablo. La verdad que está muy buena la historieta, sobre todo el guión. El dibujo hay que acostumbrarse porque es un poco particular, porque es como muy caricaturesco, pero al mismo tiempo no es simpático, es como un poco como grotesco, pero funciona bien para el tipo de historia que se cuenta, y el coloreado sobre todo está súper bueno y te lleva como a Brasil. A esa idea, ese poli que está como bien ambientado. Nada, recomendado esa historieta. Dios y el Diablo en San José Río das Mortes. Bastante buena, sí, que te la clavas de un saque y la disfrutás bastante. Es muy entretenida y muy divertida. Sacando de contexto esa frase, es lo mejor que pudiste haber hecho. Mosca, no sabés el recorte que voy a hacer a partir de la frase que acabas de hacer. O sea, no hay forma. Botonera. No hay forma, boludo. No, Tipo, nosotros, o sea, llega un punto en el que uno ya trabaja para los productores. O sea, ya sabes, cuando sos productor, ya sabes cómo totalmente. hacer. Ya sabes cómo hacer. Es como cuando escribís, yo escribo a veces y corto directamente para los tweets. O sea, es como, Sí. te queda el tamaño justo, ¿viste? Me gusta. Ya lo tenés reinteriorizado.
Bueno, otra historieta que les quería recomendar, que fue otra también de las más comentadas y más importantes que han habido. Hay un tren que está saliendo, no es más que un tren, bueno, ya sabemos, es una necesidad. Están saliendo historietas que de cierta manera responden al gobierno actual, ¿no? O que intentan hacer militancia y proteger ciertos discursos y ciertos derechos y sobre todo discursos y recuerdos de cosas que, bueno, son defenestradas por el discurso oficialista en este momento. Entonces, han salido varias historietas que están intentando representar la tortura y la desaparición en la última dictadura militar. Y esta no es una de esas historietas, pero es una historieta que está en diálogo con esas otras o que forma parte de esta misma tendencia, que es La rebelión de Ian de Biase, editada por Hotel de las Ideas, que es una historieta sobre el cordobazo, ¿sí? Recopila historias sobre el cordobazo. Para los que no sepan, básicamente un resumen rápido de lo que fue el cordobazo. Después del golpe de Estado del 55, el ejército argentino se dividió en dos bandos. Sí, estaban la parte del ejército que creía que había que eliminar el peronismo y estaban los rojos, los colorados creían que el peronismo debía ser exterminado, los azules creían que podía seguir existiendo mientras estuviera Perón proscripto. Y en 1966, Ilia anuncia la intención de levantar la proscripción al peronismo. Entonces hay un golpe militar, ¿sí? Derrocan las Fuerzas Armadas a Ilia y colocan a Onganía como presidente. En esos años lo que hace Onganía es hacer un arreglo con los sindicatos, ¿sí? Y le da beneficios a los sindicatos, crea obras sociales, las pone bajo control sindical, pero aprovechando eso, básicamente empieza a hacer su plan económico y social, que es un poco la previa de lo que va a hacer después la dictadura. Interviene en las universidades, proscriben los partidos políticos, se devalúa la moneda, se cierran los centros de estudiantes. Bueno, todo eso se hizo, pero lo que no pudieron evitar es que hubiera un levantamiento de obreros y de estudiantes, ¿sí? Entonces, el cordobazo fue muy importante porque fue un levantamiento de obreros y estudiantes que logró ganarle a la policía, ¿sí? Se prepararon y utilizaron diferentes recursos y estrategias para realmente ganarle y detener a la policía. Se pudieron preparar y se derrocaron por completo las fuerzas de seguridad. Después, obviamente, que hubo una respuesta más grande, pero ya cuando llegó la respuesta más grande ya se habían organizado en todo el país. Entonces también fue difícil, no pudo la policía detenerlo. Entonces fue una insurrección popular que funcionó y que es como un gran ejemplo para todos, y para Ian de Biase, el autor de este cómic, que no por nada lo están trayendo en este momento esta historieta. Y la particularidad que tiene esta historieta es que, bueno, cuenta historias, no lo cuenta como de una manera lineal, sino que cuenta muchas historias pequeñas que sucedieron en ese momento. Está basado en investigaciones y en entrevistas. Y es interesante porque los entrevistados, como sabían que iba a ser una historieta, por ahí cuentan cosas que no se habían contado antes.
porque por ahí no se animarían en otro contexto. Entonces son historias que algunas son bastante fuertes. Hay una en particular que es la más impactante de todas, que es cuando cuentan que que robaban gatos para distraer a los perros de policía. Y eso terminaba muchas veces con gatos que morían, ¿no? Esa parte es como re fuerte, pues le roban el gato a un milico. Hay toda una cuestión ahí. Ese episodio es como el más impactante. La verdad que está súper bueno. El estilo de Diane de Base es excelente. Tiene un estilo muy particular, es muy agradable de ver, que usa colores pasteles. Y en esta historieta le agrega muchos detalles de negro para hacer contraste con esos colores. Y además cuenta las escenas de acción muy bien. O sea, siempre vas a ver en sus historietas humo muy bien dibujado. Nada, es excelente. Es excelente este cómic. Y se los recomiendo mucho. Y es también muy necesario, sobre todo para recordar cómo se las ingeniaban para poder derrotar a la policía en esa época. Así que bueno, es todo un manifiesto en sí mismo que exista ese cómic. Y el último que les quiero mencionar es el nuevo, ya en esta altura probablemente haya sacado más, porque es muy prolífica ella, pero es la nueva historieta, la historieta más llamativa de este año de Dolores Alcatena, ¿sí? Que se llama Basta Monito. Se llama Basta Monito, es una historieta que es una especie de adaptación, aunque no lo adapta literalmente, pero está contando una historia que forma parte del Ramayana, que el Ramayana es la épica hinduista, la épica de los hindúes, ¿sí? Es una historia antiquísima, ¿sí? Súper compleja, una epopeya de la literatura india, y lo que hace esta historieta es, te cuenta, nosotros habíamos hablado de Dolores Alcatena que había hecho Las Hienas. Esta es como una cosa parecida porque tiene también animales antropomórficos y una cuestión como medio de fantasía, porque bueno, es una épica fantástica. Tiene esta cosa como de mundo súper complejo del cual solo conocemos un pedacito, que era lo que pasaba también con Las Hienas. Bueno, básicamente lo que cuenta esto es la historia, es esta épica que lo que cuenta es la lucha entre el dios Rama, su mujer, Sita, y el demonio Ravana, que es como un demonio, y es una guerra que básicamente es súper épica, implica un montón de ejércitos, y el libro lo que cuenta es la historia de uno de los ejércitos, que es el ejército de los monos, a través de un protagonista que es un monito, ¿sí? Que básicamente vemos como a través de él qué es lo que está pasando, es un testigo de toda esa historia. En lugar de contarte la épica, te cuenta, bueno, está este monito que es súper tierno además, y los monitos son famosos en esta cultura india, en esta mitología, por hacer berrinches. Entonces es un monito que hace berrinches y que de pronto se ve envuelto en un conflicto gigante de proporciones épicas. Y bueno, el estilo de Alcatena, de Dolores Alcatena, es impresionante, siempre se lo recomiendo, es como muy, lo que se dice barroco, muy cargado, con trazos muy gruesos, pero que tiene también su sutileza y tiene su delicadeza, ¿sí? Es realmente súper lindo, y lo que también tiene es que narra directamente a través de, usa mucho las imágenes, los diálogos están, pero son secundarios,
para hacer avanzar la historia. Así que esa historieta que parece como súper, súper complejo lo que estoy diciendo, porque el Ramayana es un texto re complejo, en realidad es una lectura súper amena sobre la historia de un monito que va atravesando aventuras. En realidad las aventuras lo atraviesan a él. Es un tipo de narrativa así como distinta en ese sentido. No es el camino del héroe, sino más como, bueno, pasan cosas, más como un relato disparatado, si se quiere, pero resulta que está basado en esta épica que encima está súper fiel. Está súper fiel a todo, por lo que he visto de la gente que sabe sobre la mitología hindú. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Búsquenla. Esta última está un poco más difícil, más independiente, pero se debe por conseguir por ahí. Las otras están más editadas por editoriales más que tienen más distribución. Pero bueno, busquen esas historietas, la verdad que están muy buenas y representan lo mejor que se ha hecho este año. Y nada, lean historieta argentina porque realmente es buenísima y no siempre le damos la bola que requiere y que merece. Tengo que decirte que la primera me llamó muchísimo la atención. Tipo, Q me parece, pero aparte porque parecía muy bonito. O sea, visualmente es el que más me llamó la atención. Muy, muy, muy bonito. Bueno, gracias, Mosca, por traernos las recomendaciones de historietas.